El ion, la electrólisis del ion bismutilo produce bismuto puro. Entonces hay que proponer esta ecuación química que tendremos. Ion bismutilo produce bismuto puro. No tenemos que balancear los oxígenos porque lo que nos interesa es el balance de cargas. Y esto va a necesitar un electrón para mantener el balance de cargas. Entonces, hay que resolver esto mediante técnicas. Vamos a resolverlo mediante dos técnicas que son el factor de conversión y por teoremas de álgebra. Para ambos, en la parte teórica de este curso, hemos propuesto un algoritmo, un procedimiento. Sin embargo, el procedimiento como tal lo definimos para calcular la masa a partir de una intensidad eléctrica y un tiempo que nos dan los coulombios, la cantidad de electricidad. Por lo tanto, lo que debemos es modificar ambos procedimientos para poder calcular el tiempo. El procedimiento de factor de conversión es este. Voy a escribir más pequeño para que tenga más sentido. Entonces, en este caso, lo que nos permite este procedimiento es calcular la masa, pero yo necesito es calcular el tiempo. Así que lo que debemos hacer es manipular este procedimiento operándolo como si fuera una cuasi ecuación. Es decir, los factores de conversión, cuando se expresan en sus formas generalizadas, se pueden manipular como si fueran ecuaciones de álgebra, solo que sus términos, en lugar de ser letras individuales o pocas letras, pasan a ser expresiones literales, pequeñas frases. Entonces, un mol de sustancia pasará a multiplicar y la masa molar en gramos de sustancia a dividir, lo cual me permite convertir de masa a moles. Cuando lo tenemos en moles, significa que podemos plantear el ratio estequiométrico, que es el siguiente factor de conversión, donde voy a tener el número estequiométrico en moles de electrones multiplicando y el número estequiométrico en moles de sustancia dividiendo. Esto nos da el ratio estequiométrico, pero en este caso para los moles de electrones. Ahora lo que se debe hacer es convertir esos electrones a cargas, y eso es lo que nos permite el siguiente factor de conversión, donde paso el mol de electrón dividiendo y la carga de Faraday a multiplicar. En este punto ya tendríamos la cantidad de reacción, la cantidad de electricidad, la reacción en coulombios, pero necesito expresar eso en unidades de tiempo e intensidad eléctrica, que es lo que nos da el siguiente factor de conversión, pero donde voy a pasar los coulombios de reacción dividiendo, que en este caso sería un coulombio de reacción, equivalente a un segundo de reacción por un amperio de reacción. Finalmente, lo que voy a hacer es pasar la intensidad eléctrica de la reacción a dividir y ya tendremos despejado el tiempo de la reacción en segundos. Por lo tanto, ya tengo el factor de conversión que me permite calcular el tiempo en segundos en su forma generalizada. Simplemente es seguirlo como un mapa. El primer paso es el paso clave. Simplemente vamos a proponer un ratio entre la masa en gramos de sustancia, que es lo que nos están dando acá, y la intensidad eléctrica en amperios de la reacción, que es lo que nos están dando acá. Así que el procedimiento tiene sentido con el enunciado. Así que simplemente seguirlo. Comencemos con la masa en gramos de la sustancia, que son 10 gramos de bismuto. Observe que es el bismuto sólido, el que se depositó, sobre la intensidad eléctrica 25 amperios a tres cifras significativas. Pero esa intensidad eléctrica, esos amperios deben pertenecer a algo, a una identidad, ya sea de sustancia o de proceso. En este caso es un proceso, la reacción como un todo. En el siguiente paso vamos a tener de gramos de bismuto a moles de bismuto. El mol lleva la unidad teórica y la cantidad de gramos en una mol corresponden a la masa molar. Así que hay que buscar el peso atómico del bismuto en la tabla periódica porque el enunciado no está proporcionando esa información. Entonces buscamos al bismuto en la tabla periódica, que es un elemento lo suficientemente raro como para que no me acuerde exactamente dónde está, pero ya lo encontramos. Este es, o sea, su peso atómico lo voy a tomar como 208.98. Como ya tenemos al bismuto en moles, ya podemos plantear el ratio estequiométrico, que estará en términos de moles de bismuto, es decir, los moles de sustancia, dividiendo y multiplicando los moles de electrones. Y esto es un ratio estequiométrico.
Eso quiere decir que esos valores salen de los números estequiométricos de la ecuación balanceada. Para el bismuto es un 1 y para los electrones también tenemos un 1. Ya que lo tenemos en moles de electrones, podemos usar la constante de Faraday para relacionar un mol de electrones con la cantidad de carga en coulombios de reacción. Una vez que lo tenemos en cantidad de electricidad, lo que debemos hacer es convertir a amperio segundo, reconociendo que un coulombio de reacción equivale a un segundo de reacción multiplicado por un amperio de reacción. En este punto ya deberíamos tener el análisis dimensional servido, dado que la pregunta no me está condicionando la unidad de tiempo. Voy a expresar esto en segundos. Así que tendríamos el siguiente análisis dimensional. Gramos de bismuto que multiplica, gramos de bismuto que divide. Moles de bismuto que multiplica, moles de bismuto que divide. Moles de electrones que multiplica, moles de electrones que divide. Coulombios de reacción que multiplica, coulombios de reacción que divide. Amperios de reacción que multiplica, amperios de reacción que divide. Se cancela y el resultado se expresa en segundos de reacción, unidad de tiempo. Así que solo queda operar la aritmética. Entonces tendríamos tres cifras significativas para los dos datos reales. La respuesta se ofrecerá a tres cifras significativas. Tendríamos 10 por 96.485, lo demás son unos, dividido entre, abre paréntesis, 25 por 208.98. El resultado es de 185. 6, el primer no significativo, es mayor que 5. Por lo tanto, redondeamos hacia arriba. Así que tendremos 185 segundos de reacción. Aunque no es obligatorio, podemos convertir esos segundos de reacción ya sea a minutos dividiendo la respuesta entre 60, o sea 3.08 minutos de reacción, pero es opcional. Ahora miremos cómo se resuelve esto empleando el teorema de álgebra. Al igual que el factor de conversión original que invoqué, este teorema está definido pero para calcular la masa, y yo necesito calcular el tiempo, así que hay que despejar. Entonces paso la masa molar a dividir, el ratio estequiométrico pasa al otro lado de la ecuación, pero invierto las identidades, es decir, el electrón va a estar multiplicando, la sustancia va a estar dividiendo. La constante de Faraday pasa a multiplicar y la intensidad eléctrica pasa a dividir. Y expreso la ecuación de manera elegante, con lo cual obtenemos el teorema clave para este tipo de escenarios. Lo primero es el ratio estequiométrico. Como todos los números estequiométricos que importan, es decir, el número estequiométrico del electrón es un 1, y el número estequiométrico de la sustancia clave, el bismuto puro, también es un 1, entonces el ratio estequiométrico será 1 sobre 1, y 1 sobre 1 es un 1, y un 1 en multiplicaciones se puede ignorar. Lo que sigue es la masa de la sustancia, 10 gramos. La masa molar de la sustancia será 208.98, pero en unidades de gramo sobre mol. La constante de Faraday serían los 96.485, pero en unidades. Las unidades normales de la constante de Faraday es coulombio sobre mol, pero como necesito hacer esto en términos de tiempo, voy a descomponer coulombios como amperio segundo sobre mol, que también son unidades aceptables para la constante de Faraday. Y la intensidad eléctrica, 25 amperios. En el análisis dimensional tendríamos lo siguiente: gramo que multiplica y divide, mol que divide una división, mol que divide, amperio que multiplica, amperio que divide, se cancela. El resultado se expresa en segundos, unidad de tiempo, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y operamos esta aritmética. 10 por 96.485 sobre, abre paréntesis, 208.98 por 25. El resultado a tres cifras significativas es 185 segundos.
Si lo queremos pasar a minutos, tomamos eso y lo dividimos entre 60. Lo dividimos entre 60 y el resultado es 3.08 minutos, que son las mismas respuestas que se obtienen por un algoritmo de factor de conversión. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de electroestequiometría en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.